Muy buenas noches. Cabe mencionar que nuestro ensayo se titula Paco Yunque, la educación fracasa al premiar al abusador. Buenas noches, profesora. ¿Qué tal? Somos el grupo número uno. En esta ocasión vamos a exponer, o bueno, estamos grabando nuestro video exposición de nuestro trabajo. ¿Está bien? Tocamos el tema de las desigualdades sociales dentro de la educación con Paco Yunque de ejemplo, ¿ok? En la contextualización podemos decir de que César Vallejo fue testigo directo de la desigualdad social, el racismo y el abuso de poder en el Perú dentro de la época de 1892 y 1923, em, de la que se veía de la que se veía la injusticia como algo cotidiano, algo normalizado, algo del día a día, lo cual esa realidad lo inspiró a escribir la obra de Paco Yunque, que ya le hemos mencionado, en 1931. Dentro de la obra, él denuncia crudamente a los niños pobres sometidos, los profesores indiferentes y autoridades que abusan de su poder, ¿ok? En el cuento se consideraba demasiado fuerte por revelar que la escuela reproduce, por así decirlo, las desigualdades sociales. Y fue publicado recién en 1951 con la aceptación social de la literatura que, bueno, pues trataba ese tema, que lo denunciaba, ¿está bien? Y la obra se convirtió en una voz para los indefensos, enfatizando que la verdadera enseñanza se encuentra en los valores mucho más allá de los libros. Dentro de la trama, Paco Yunque, que es el niño subordinado, contrasta con Humberto Greve, el niño adinerado y de poder adquisitivo, el niño abusador, ¿ok? Esta dinámica con la complicidad del profesor, que es la evidencia total y la personificación literaria de la indefensión, el abuso y la impunidad que deterioran la función ética de la escuela, demostrando que el poder adquisitivo está muy por encima de la justicia. Y por todo esto, el ensayo seguía de la siguiente pregunta: si la escuela fracasa al premiar al abusador. Y la respuesta, pues sí, pues la escuela impide, bueno, la escuela pierde su propósito al celebrar un logro falso, pisoteando la justicia y la base fundamental de la enseñanza. Vamos a continuar mencionando los objetivos de nuestro equipo, que son los siguientes. Analizar cómo la obra de Paco Yunque representaba la división de clase y el poder dentro del entorno escolar. El número dos es examinar las manifestaciones específicas de abuso de poder en la obra y su relación con la crítica de César Vallejo. Y finalizando, reflexionar sobre cómo al final de la obra de Paco Yunque revela el fracaso de la educación cuando el poder se impone a la justicia. Ahora, para que se sustente este ensayo, se debe analizar lo que vendría a ser la jerarquía, el abuso, el poder dentro del sistema educativo en la obra de Paco Yunque y vamos a evidenciar la discriminación y omisión que existen y que esta estructura se sigue reflejando al día a día. También se va a explicar cómo un cuento infantil nos va a invitar a reflexionar sobre la injusticia en el entorno escolar y su impacto social. Se desarrollarán los temas que estén vinculados a la obra, el contexto y la actualidad de estos, asimismo como los personajes, los comportamientos, la jerarquía, abuso de autoridad y la realidad social del Perú. Con esto vamos terminando y pasaremos a los argumentos. Bueno, a continuación tenemos el argumento número uno. La división de clases determina las relaciones de poder dentro del cuento Paco Yunque, donde la posición económica define quién domina y quién queda subordinado. Desde el enfoque marxista, la escuela funciona como un espacio donde se evidencian los estatus sociales basados en la desigualdad, legitimando así el poder de la clase dominante. Según Valenzuela, 2014, Paco Yunque puede considerarse el primer cuento marxista de la literatura peruana, pues representa un orden social injusto en el que los privilegios de clase se imponen incluso desde la infancia. En el cuento se observa que Humberto ejerce una autoridad injustificada sobre Paco. Esta autoridad no se basa en méritos, sino en su estatus social, lo que demuestra cómo la clase económica determina el poder dentro del aula y pone en evidencia una microestructura de la sociedad.
El cuento muestra cómo las desigualdades del estatus social influyen en el trato que reciben los personajes. Paco, proveniente de una familia trabajadora, es víctima de constantes abusos y humillaciones. En contraste, Humberto, hijo de una familia rica, ejerce una autoridad injustificada, respaldada por su apellido y por su poder económico. La actitud del profesor refuerza esta desigualdad al proteger a Humberto. Incluso comete faltas graves responsabilizando a Paco. De esta manera se produce la jerarquía social dentro del aula, como señala Valenzuela. Paco Yunque representa un orden social injusto donde los privilegios de clase imponen sobre quienes no tienen acceso al poder. En conclusión, la conducta de los personajes y la respuesta de la autoridad escolar revelan cómo la obra describe la imposición del estatus social dentro del espacio educativo. Esto confirma que la división de clases organiza el poder desde la infancia. Vamos a darle pase al argumento número 2. Con tu turno. Bueno, ahora vamos a hablar acerca del argumento número 2. En Paco Yunque, la escuela no funciona como un espacio de protección, sino como un lugar donde la vulnerabilidad de Paco se hace más visible. El aula se convierte en un ambiente hostil cuando la autoridad no brinda el apoyo suficiente. También las acciones del maestro y de los alumnos muestran que la injusticia no es un hecho aislado, sino una práctica que se repite todos los días, ya sea dentro o fuera de la escuela y en toda la sociedad. No solo existe un agresor, sino una estructura que permite y normaliza el trato desigual. Tenemos al autor que dice, según Escobar 2022, la escuela de la obra reproduce una estructura sociocultural. Desde los niños más desprotegidos cargan con el peso de la desigualdad, lo que confirma la crítica de Vallejo. También agregando a esto de que como todos podemos ver o darnos cuenta actualmente de que la discriminación aún sigue siendo muy vigente, muy notoria. Y bueno, en el cuento de Paco Yunque, escenas como cuando Humberto obliga a Paco a cargar sus cosas, lo empuja en clase y le quita la hoja del cuaderno para presentar en el ejercicio que Paco había hecho. Demuestra cómo la autoridad no interviene y termina legitimando la injusticia. Cuando Humberto le quita o arranca la hoja de su cuaderno de Paco y lo presenta como suyo, el profesor no, no investigó bien cómo fueron las cosas, sino simplemente mandó callar a Paco. Esto provoca que Paco entienda que decir la verdad no siempre garantiza la justicia. Por eso, la obra nos muestra que cuando la escuela falla, la desigualdad se vuelve más parte de la vida cotidiana. Bueno, finalmente, Paco Yunque sigue siendo actual porque aún hoy existen casos donde las instituciones protegen a quienes tienen poder en lugar de defender a los más vulnerables. Y como podemos darnos cuenta de que eso sigue aún porque las personas que vienen de parte de la sierra siguen siendo discriminadas por las personas de acá de la costa, ¿no? Bueno, eso sería todo. Gracias. Continuaremos con el argumento número 3. Es más sencillo vivir a expensas de un logro ajeno, un conocimiento impropio y sin un esfuerzo alguno, que dará como resultado un aprendizaje totalmente falso. Quien pierde, para todos el mérito se le atribuye a quien recibe el crédito, y quien realmente trabaja queda invisibilizado. En la obra de Paco Yunque en 1951, en la página 22, el final lo muestra claramente cuando dice, Paco Yunque seguía llorando agachado. Entonces, un final que no solo cierra, sino que refleja una realidad que experimentamos al día a día. En la actualidad peruana, prácticas deshonestas como son lo de robarse los créditos, siguen sucediendo.
Y de acuerdo a Duches Pérez et al., año 2020, en la página 160, de un estudio que ha realizado a 340 estudiantes de una universidad privada en Arequipa, el 56,2% utilizó notas de un compañero para complementar un trabajo y casi el 50% admitió haber copiado de la web o de otro estudiante. Entonces, la justicia es invidente. El plagio demuestra cómo la verdad queda opacada y se normalizaría no reconocer el mérito del verdadero autor. Ahora, el poder también se ve involucrado, ya que maestros como el de Paco Yunque siguen existiendo. De acuerdo a Benavides, el año 2007, página 473, afirma que las familias con mayores recursos utilizan su capital económico y cultural para obtener beneficios, reproduciéndose así la desigualdad educativa, como es demostrado en Paco Yunque y en su desenlace, que es muy realista. Por más que pasen los años, la educación desigual va a persistir. Cuando un alumno termina los estudios, si su aprendizaje fue una copia y las malas prácticas lo acompañan, la educación pierde su origen de enseñar para convertirse en un sistema que va a premiar al plagiador con poder, dinero o contactos. Sin eso, el alumno no es nada. Es como un libro sin contenido, sin nada, creyendo que robar el crédito ajeno sería lo correcto. Todo lo expuesto, que tanto en Paco Yunque como en la realidad, la educación va a fracasar porque premia a quienes no hicieron nada para lograrlo y recompensa prácticas deshonestas, privilegios sociales y contribuye a una formación desigual disfrazada de aprendizaje. Transformar el final de Paco de llanto a reconocimiento significa cambiar de todo un sistema, pero como no es el caso, se debe denunciar y no esperar el final donde se llora por manos de la injusticia, del poder. El cuento es un claro ejemplo de denuncia social sobre la desigualdad, el abuso de poder y el beneficio justo. Finalmente, llegamos a las conclusiones que daremos paso a nuestra compañera Milena. Buenas noches, profesora. Buenas noches, compañeros. Finalmente, esta tesis nos reafirma que la escuela falla cuando otorga reconocimientos a quienes no lo merecen. Y también respalda conductas abusivas, dejando de cumplir su función ética y formativa. Una institución educativa que acepta injusticias, este, se puede decir que no educa porque o al alumno pobre lo deja de lado, ¿no? Por eso que el protagonista de Paco Yunque, él comprende que su esfuerzo no tiene valor, que pues el docente respalda al rico y al pobre lo deja de costado. Por eso esta situación persiste en nuestra realidad peruana actual. En el primer argumento, pues se demuestra que la división de clases mostrada en el cuento Paco Yunque permite visualizar con claridad las relaciones de poder dentro del aula, donde se imponen ante los demás. Desde el punto de vista el narcisista, el aula funciona como un espacio donde se produce la desigualdad. Ya puede ser, por ejemplo, cuando los profesores, hay una pelea, entonces el profesor, ¿qué hace? Defiende, actúa, ¿no? Se podría decir que actúa mal porque respalda al rico y al pobre le deja de lado. Y eso se ve mucho en la sierra, que existe la discriminación, existe la desigualdad y las injusticias. Los docentes no son justos y no tratan a los alumnos todo por igual. En este caso también, como el docente hizo al favorecer a Humberto, ¿no? Por su posición social, como muestra la institución educativa, reproduce las mismas desigualdades presentes en la sociedad peruana. Su preferencia hacia un alumno con poder, su silencio frente a las agresiones y a la acusación injusta contra Paco, revelan un sistema donde la verdad queda subordinada al privilegio. Así se transmite a los estudiantes que el estatus pesa más que la injusticia.
En el segundo argumento, pues señala todo referente a lo que es Paco Yunque. La autoridad, no respalda. También, se ve la preferencia hacia el alumno que tiene mucho poder, se podría decir. También ahí se presenta el silencio frente a las agresiones y la acusación. También, el profesor no fue justo con Paco Yunque. También revelan un sistema donde la verdad queda subordinada y el privilegio así se transmite a los estudiantes porque el estatus sigue permaneciendo en la vida real. No, no ha cambiado, la educación sigue igual, los docentes no tratan a los estudiantes por igual, siempre hay preferencias y en los reconocimientos que se podría decir, sí, en la sierra hay que muchos prefieren o dan puestos a los alumnos que no lo merecen. Los alumnos, pues, que se esfuerzan más, no, no se llevan el reconocimiento que es, ¿no? Siempre va a haber este favoritismo de los profesores contra los alumnos. Muchas gracias. Para finalizar, el tercer argumento muestra que la educación falla al otorgar reconocimiento a quienes no lo han ganado y permite conductas deshonestas dentro del proceso formativo. El desenlace de Paco Yunque, donde el niño llora aún siendo inocente, refleja cómo el poder puede imponerse sobre el esfuerzo verdadero. Esta situación dialoga con la autoridad en la que prácticas como el plagio, la copia y el uso de privilegios continúan reproduciendo desigualdades en el ámbito educativo. Tanto en el cuento como en la realidad peruana, se evidencia un sistema que pierde su propósito, recompensando a quienes no lo merecen y deja de valorar el trabajo de los estudiantes eh, más indefensos. Como comentario o reflexión final, tenemos la pregunta: ¿la escuela fracasa al premiar al abusador? Sí, puesto que aún existen escuelas en las que premian al abusador. Como resultado tenemos profesionales incompetentes en el ámbito educativo, demostrando que en la escuela reproduce desigualdades sociales donde hay una preferencia por el poder y el estatus. Esto convierte el abuso en una práctica aceptada, donde el privilegio supera la justicia. En el desenlace, con Paco llorando, a pesar de su inocencia, refleja cómo el poder se impone sobre el esfuerzo. En un sistema educativo injusto, deshonesto, que fracasa en su objetivo principal, que viene a ser educar a los estudiantes.